Predica la palabra. Es por la locura de la predicación de la palabra de Dios que la iglesia es salva y que la iglesia es edificada y es santificada. Y eso es lo que necesitan los pastores: saber cómo predicar mejor, cómo enseñar con claridad todo el consejo de Dios. El entrenamiento de pastores entonces es esencial, es algo que carga mi corazón. Por eso enseño en el seminario también a los futuros pastores. Y precisamente de eso es de lo que trata nuestro pasaje de hoy en Primera de Tesalonicenses. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses. Seguramente han escuchado del pastor, el doctor Miguel Núñez, ¿no? Ahora es famoso, varios están viendo sus videos, sus sermones por el internet. Y él empieza su curso de ministerio pastoral contando cómo está la situación actual del pastorado. En Latinoamérica especialmente vemos escasez de sana doctrina, escasez de buena enseñanza, falta de integridad pastoral. Y eso obviamente genera una falta de respeto también hacia el oficio pastoral. Tanto los ancianos de la iglesia como la congregación tienen responsabilidades que cumplir. Y las de los pastores están claramente delineadas en la Biblia, principalmente en las epístolas pastorales, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito. Ahí está claramente cuáles son las responsabilidades de los pastores. Y las de la congregación están en varios pasajes diseminados por todo el Nuevo Testamento, y este es uno de ellos. Voy a utilizar este texto que vamos a leer para hablar algo a los líderes y a los que son llamados al ministerio pastoral, y para hablar mucho a la congregación y cuáles son sus responsabilidades hacia los líderes que Dios ha puesto sobre ustedes. Entonces nuestras Biblias las abrimos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, porque ahí empieza la segunda parte de la carta. La primera parte, Pablo habla acerca de él, de su ministerio, de temas en los que les falta crecer aún, la doctrina. Pero aquí en la segunda parte, que comienza en este versículo, habla de varios temas prácticos para la iglesia. Mira lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, les voy a hablar ahora, en esta segunda parte, acerca de temas prácticos en los que necesitan abundar más y más. Imiten mi conducta, dice el apóstol Pablo, y habla de varias cosas. Habla acerca de la conducta sexual de los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 1 al 8, y luego habla acerca de la práctica del amor fraternal, los versículos del 9 al 12. Luego habla acerca de un tema que a muchos les interesa, el tema del arrebatamiento. ¿Cuál es el destino de los hermanos que han muerto en Cristo Jesús? Desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Y luego, en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 11, habla de cuál es nuestra responsabilidad, cómo debemos vivir ante la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos temas muy interesantes, muy prácticos que hay que aplicar en nuestras vidas. Pero ahora, cuando Pablo está terminando su carta, él siente que todavía falta exhortarles en algunos temas que se aplican especialmente a su relación con los líderes, con su liderazgo. Ellos necesitan escuchar esto de forma particular. Y nosotros también hoy necesitamos escuchar estas verdades. Estos últimos versículos de la carta tienen varios imperativos breves. Al parecer, que no tuviesen ninguna relación entre ellos, pero Pablo sí tiene una estructura
muy clara en estos versículos. Son exhortaciones para tener una iglesia sana. Y yo te animo a que puedas leer estos últimos versículos, tal vez ya en tu casa más tarde, los versículos del 12 hasta el final. Capítulo 5, del 12 hasta el final. Exhortaciones para tener una iglesia sana. Son mandatos muy directos, muy básicos para una vida congregacional saludable. Ustedes saben que la vida de iglesia no es fácil. Hay conflictos, hay problemas en el ministerio, hay ataques por parte del mundo. También a veces hay divisiones en la misma iglesia, y aquí Pablo es muy claro y les está diciendo, miren, ustedes se están moviendo en la dirección correcta, pero todavía no están donde deberían estar, así que necesitan escuchar estas palabras. Sigamos yendo hacia la madurez espiritual. Ahora, este pasaje que vamos a leer son solamente 2 versículos, nada más. Versículos 12 y 13 del capítulo 5. La actitud y la conducta de la iglesia hacia su liderazgo. Otra vez, ¿de qué tratan estos 2 versículos? La actitud y la conducta de la iglesia hacia su liderazgo, sus líderes espirituales, sus pastores. Es un asunto vital. La relación que la iglesia tiene con sus líderes espirituales es esencial, es crucial. Y por eso, la imagen de este texto, que yo quiero que ustedes quede impregnada en sus mentes, es la de una iglesia sana, unida, bajo la autoridad de los pastores que Dios ha puesto en ella. Ese es el modelo bíblico. Esa es la imagen que se desprende de este texto. Una iglesia sana, unida, bajo la autoridad de los pastores que Dios ha puesto en ella. Si algo caracteriza a nuestra sociedad, es la falta de respeto a la autoridad. A los padres, al gobierno, a los pastores también, a los jefes en el trabajo. Pablo lo dijo muy bien a Timoteo: en los postreros tiempos aparecerán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, todo lo cual tiene que ver con una actitud de falta de respeto, de rebeldía en contra de Dios y en contra de las autoridades puestas por Dios. No sabemos bien el contexto, qué cosa estaba pasando en Tesalónica, pero al parecer había problemas en la iglesia. Había algunos miembros rebeldes que no estaban reconociendo a los líderes ni su autoridad. Así que Pablo envía la corrección a esa situación en 2 versículos que vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y escucha la exhortación muy relevante para esta iglesia y todas las iglesias también. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Este es un texto con 3 exhortaciones a la iglesia en su trato hacia sus pastores, con el propósito de evitar conflictos, de mantenerse unida, de andar en paz. Pero antes de ver las 3 exhortaciones, creo que tenemos que preguntarnos: ¿quiénes son estos líderes de la iglesia de los que Pablo habla aquí? ¿Cómo son los líderes espirituales? ¿Cómo deben ser? ¿Cuál debe ser la función de los pastores y los maestros en la iglesia? Para los tesalonicenses no había ninguna duda, y para nosotros tampoco debe haber ninguna duda, porque desde el inicio en las iglesias hubo una estructura clara de liderazgo. En el versículo 2 se observa
cómo estos líderes son descritos con 3 frases, ¿no? Pablo no está hablando de 3 grupos diferentes, sino del mismo grupo, pero con 3 frases para referirse a ellos. En primer lugar, dice que son los que trabajan entre vosotros. Los que trabajan entre vosotros. ¿En qué trabajan? ¿En qué trabajan? Bueno, el versículo 13 habla acerca de su obra. Dice que los tengáis en estima y amor por causa de su obra. Trabajan en la obra, pero ¿a qué está hablando? ¿Cuál es su obra de estos siervos de Dios? Pablo está hablando aquí del ministerio. Está hablando especialmente de la obra, del trabajo de predicación y enseñanza. Mira lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo 5, 17. Porque ahí Pablo utiliza la misma palabra. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, otra vez es la misma frase, los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, la labor central, principal de los ancianos de la iglesia, por la cual deben ser respetados, es su enseñanza de la palabra de Dios. Pablo aquí está pidiendo el reconocimiento a aquellos que trabajan. Y es un trabajo, es una labor que Dios ha encomendado, los que trabajan en la enseñanza de la palabra de Dios, porque eso es lo que edifica la iglesia y lo que Dios usa para hacer madurar y hacer crecer a la congregación. Entonces, ¿quiénes son estos líderes? Los que trabajan. ¿En qué trabajan? En predicar y enseñar la palabra de Dios. En segundo lugar, hay otra frase ahí. Si ves en el versículo 12, 1 Tesalonicenses 5:12, dice también: los que os presiden en el Señor. Los que os presiden en el Señor. ¿Qué significa esta palabra presidir? Bueno, nuevamente denota la autoridad de estos hombres. El liderazgo, el ejercicio de autoridad era muy importante en las congregaciones en la época de Pablo y también en nuestra propia época. Y por eso es que desde su primer viaje, él dice en Hechos 14:23 que fueron constituyendo ancianos en cada iglesia. Porque es importante. En las epístolas pastorales se les llama obispos, se les llama ancianos. Obispo quiere decir supervisor, sobreveedor de los asuntos espirituales de la iglesia. Además también se utiliza, ya lo hemos leído en 1 Timoteo 5:17, la palabra gobernar, los ancianos que gobiernan bien, hay autoridad. Ahora, en mi iglesia, yo no tengo ninguna autoridad por mí mismo o en mis propias fuerzas, sino solamente aquella que se deriva de la enseñanza de la palabra de Dios. Como dice en Efesios 4, Dios ha establecido líderes en la iglesia. Ha puesto pastores, maestros, evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. La postura bíblica, entonces, es esta. Esto es lo que enseñan las Escrituras. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, la única cabeza, el único dueño. Él murió por la iglesia, Él la compró, es suya, es su pueblo. Pero Él ha delegado su autoridad pastoral a hombres llamados por Él, reconocidos por la iglesia, para que enseñen la palabra de Dios a las congregaciones y así éstas crezcan en madurez. Ahora, lo crucial para entender esta figura es una palabrita que utiliza Pablo aquí. Él dice: ellos son los que os presiden en el Señor. Os presiden
en el Señor, porque es un liderazgo que se ejerce no con mi autoridad, porque en mí no tengo ninguna, sino con la autoridad delegada por Cristo, para su gloria, conforme a su carácter, predicando su palabra, no mis ideas, sino su palabra, y ante el cual voy a tener que rendir cuentas algún día. Entonces es un llamado muy serio de todos aquellos que son pastores y líderes en la congregación. Pero no solamente son los que trabajan en la predicación, no solamente son los que os presiden, es decir, que tienen autoridad, sino también hay otra frase más, ahí en el versículo 12 también, os presiden en el Señor y os amonestan. Os amonestan. Esto tiene el sentido de les advierten, les exhortan. Nunca se refiere a un espíritu rencoroso, vengativo, condenatorio, sino más bien es una exhortación que nace de un corazón de amor. Porque somos pastores llamados por Dios y Él nos ordena tener compasión, amar a las personas, un deseo genuino de que estas personas crezcan en los caminos del Señor. Tenemos que velar por las almas que Dios ha puesto en la congregación. Entonces, los líderes de los que Pablo está hablando trabajan en la predicación de la iglesia, tienen autoridad y corrigen con amor a los miembros y por eso deben ser reconocidos. Ahora, es un grupo distintivamente claro. Son los que la Biblia llama pastores. No todos son pastores. La Biblia llama pastores a un grupo de hombres llamados por Dios con estas características. También se les llama ancianos. También se les llama obispos. Sirven a Dios. Son los líderes espirituales ordenados por Dios en cada iglesia. Qué privilegio que vamos a tener ahora de poder participar en la ordenación de uno de vuestros hermanos que ha sido llamado por Dios para ejercer el oficio pastoral. Ahora, una vez aclarado este punto, ahora sí, quiero dirigirme a la congregación, porque Pablo habla a la congregación, a los tesalonicenses, y apela a ellos como su hermano, fraternalmente, ¿no? Les dice ahí en el versículo 12, os rogamos hermanos, no les ordeno, no les impongo, sino que les ruego, y les ruego como mis hermanos. Yo podría decir, soy el apóstol Pablo, encomendado por el Señor Jesucristo, pero no, les ruego como un hermano. Tres cosas. Hay tres responsabilidades que debe cumplir la congregación con sus líderes espirituales. Miren, ustedes están madurando, están creciendo, pero necesitan fortalecer su relación con sus pastores. ¿Qué debe hacer la iglesia para mantener la unidad, la comunidad y para mantener una relación buena de amor con sus líderes espirituales? En primer lugar, hermanos, esto es lo que ustedes deben hacer. Apreciar el valor de sus líderes espirituales. Otra vez, el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué significa? Que los reconozcan. Este verbo, reconocer, tiene el sentido de conocer el valor de una persona con el propósito de mostrarle respeto. Es decir, yo lo conozco, sé su valor y le respeto. La misma palabra se encuentra en 1 Corintios 16, ¿por qué no lo leemos? 1 Corintios 16, 18, dice, está hablando de los hermanos del versículo 17, que son Estéfanas, Fortunato y Acaico,
Y en el 18 dice, porque ellos confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Ellos sirvieron a Pablo, confortaron a Pablo, ayudaron a Pablo, suplieron para sus necesidades y también para las necesidades de la iglesia, y por eso deben reconocerlos, porque son personas valiosas y deben respetarlos. Al parecer, en la iglesia de Tesalónica, algunos de los miembros no estaban reconociendo la autoridad y el llamado de sus líderes, y Pablo les llama a corregir esa actitud. Ahora, se dice con justa razón que los pastores deben conocer a sus ovejas, deben llamar por nombre a sus ovejas, deben velar por sus ovejas y deben guiarlas. Pero aquí también se dice que las ovejas deben reconocer y conocer bien a sus líderes espirituales. Yo creo que muchas de las tensiones y de las divisiones y de las quejas y de los chismes en las iglesias se erradicarían si los pastores conocen bien a sus ovejas y las ovejas conocen bien a sus pastores y tienen una buena relación entre ellos. Como dice un comentarista, Vine, tiene varios libros famosos, y él dice, este es un ejercicio espiritual. Es decir, llevarse bien, los pastores y las ovejas y viceversa, llevarse bien es un ejercicio espiritual, solo posible para personas que tienen el Espíritu Santo. Es fácil criticar a alguien que no conoces, pero cuando lo conoces, cuando ves su corazón, cuando ves sus deseos, sus intenciones, cuando ves su amor por el Señor, cuando ves su amor por la iglesia, cuando tú llegas a conocerlo bien, entonces la confianza crece, la relación se fortalece y lo aprecias. Como dice Pablo, lo reconoces. Conozcan a sus pastores, aprécienlos. Yo agradezco mucho a Dios por mi iglesia, por su cariño, por su cuidado, por nosotros, por mi familia. Por supuesto, hay muchas formas de mostrar aprecio, de mostrar respeto a sus pastores. Estoy hablando en términos generales, pero tal vez principalmente una de las primeras cosas que su propio pastor tal vez les diría a ustedes es: oren por mí, oren por mí. Necesitamos sus oraciones. Es una excelente forma de mostrar aprecio y reconocimiento a los líderes espirituales. Y cuídenlos en su bienestar físico, emocional, económico, espiritual, familiar, y hónrenlos por su labor. Entonces, número 1, apreciar el valor de sus líderes espirituales. Número 2, respetar con amor a sus líderes espirituales. Mira el versículo 13 ahora. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Eso significa respeto. Tenerlos en estima significa respeto. Pablo aquí usa en este versículo una palabra que es un poco extraña en el griego, hiperekperisou. Es una palabra que se encuentra aquí nomás, es difícil esa palabra, y la Reina Valera la traduce como mucha, ¿no? Mucha estima, pero en realidad tiene un sentido hiperbólico, un sentido de respetarlos muchísimo, muchísimo, grandemente, la forma más alta de respeto. Es un alto aprecio. Pero además añade algo más, que es importante, porque no es solo respeto. ¿Qué más dice ahí? Que los tengáis en mucha estima y amor. Respeto y amor. Claro, eso no debe sorprendernos, porque el amor debe caracterizar todas las relaciones del cristiano. Ama a Dios, ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ama al mundo, llévales a Cristo, ama a tus pastores y líderes espirituales también. Pablo entonces
había expresado por los tesalonicenses un profundo amor. Si lo ves ahí en Primera de Tesalonicenses 2:8, dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, los amamos, dice Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Los amamos, estamos dispuestos a morir por ustedes. Pero ahora les está pidiendo, ustedes también demuestren ese profundo amor por sus líderes espirituales. Y la razón, ¿por qué? Tal vez tú me preguntas ahora, ¿por qué? ¿Por qué debo respetar y amar grandemente a los líderes que Dios ha puesto en nuestra iglesia? ¿Qué dice el texto? Regresa al versículo 13. Por causa de su obra. Por causa de su obra. ¿Y qué obra? Ya lo dijimos. Las tres funciones que se mencionan en el versículo 13. Su trabajo en la predicación, su autoridad, su liderazgo en el Señor y su obra de exhortación con amor para el bienestar de los hermanos. Dios nos ha encomendado una obra para hacer. Entonces, el aprecio dirigido a ellos no es tanto por el título, no es tanto porque es pastor, entonces él es el pastor, hay que respetarlo. No es por el título, no es por su personalidad, tal vez es muy bueno y es muy dinámico, no es por su personalidad, no es por su apariencia. Imagínense, mírenme a mí si fuera por la apariencia, que hay que respetar a los que son líderes espirituales. Es por la obra. Es por la obra que realizan, que les encomendó el Señor y que es solemne, es seria. Ellos alimentan al rebaño de Dios con la palabra de Dios y velan por las almas de las ovejas en oración. Ahora, después de decir todo esto, tenemos que entender que los pastores son hombres comunes y corrientes. Son hombres pecadores. Somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Y no somos diferentes, no estamos en un pedestal, no estamos en una categoría distinta. A veces se les dice, ellos son los siervos de Dios, como si estuvieran más cerca de Dios. Alguna vez algún hermano me ha dicho: pastor, por favor, ore por mí, porque sus oraciones sí las va a escuchar Dios. Pero no somos diferentes, no estamos en una categoría especial, no somos súper espirituales, somos pecadores, salvados por la gracia de Dios y llamados por Él para servirle. De ninguna manera Dios va a compartir su gloria con ningún hombre. Así que ustedes huyan de esas iglesias donde hay hombres que dicen ser apóstoles o que dicen ser los profetas de Dios o los ungidos de Dios. No, Dios no comparte su gloria con ningún hombre. Pero al mismo tiempo, Él es quien ha determinado una estructura de autoridad en la iglesia. Y Él delega esa autoridad a hombres pecadores. Y ha establecido que esas autoridades sean respetadas. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y cuando se quiebra ese orden, entonces hay problemas. Lo último, la tercera exhortación: vivan en paz. Vivan en paz. ¿Cómo se relaciona la última frase del versículo 13 con todo lo que les he dicho? Porque les he dicho, hay que amar a sus líderes, hay que respetarlos, hay que apreciarlos, hay que reconocerlos. Pero la última frase del versículo 13 dice: tened paz entre vosotros. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
Algunos piensan que simplemente este es un llamado general a que todos nos llevemos bien y que seamos unidos. Pero el contexto es importante. Esta exhortación está ligada con el respeto a los líderes. Así que yo creo que nos dice algo de la situación en la iglesia de Tesalónica. Pablo no está diciendo, tengan paz con sus vecinos o tengan paz con la gente del mundo. Dice, tengan paz entre vosotros. Entre vosotros, en la iglesia. Al parecer, en la iglesia de Tesalónica había cierta tensión, había cierto conflicto. Y tal vez el conflicto y la tensión era entre los miembros y los líderes. En Corinto sabíamos que eso estaba ocurriendo, porque había diferentes grupos. Algunos decían, yo soy del pastor Apolos, y yo soy del pastor Pablo, yo soy del pastor Pedro. Los más espirituales que se creían decían, yo soy de Cristo. Y había división, y había problemas en la iglesia. Parece que algo así estaba iniciando en la iglesia en Tesalónica. Entonces dice Pablo, tengan paz entre vosotros. Mira lo que dice ahí en capítulo 3, versículo 6, 1 Tesalonicenses 3, 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Los tesalonicenses recordaban con mucho cariño a Pablo, a Silas y a Timoteo. Ellos habían sido sus pastores, querían verlos, los extrañaban. Pero de un momento a otro, si tú has leído el libro de Hechos, Pablo y Silas tienen que salir huyendo de Tesalónica por la persecución. De un momento a otro la congregación se quedó sin pastores y tuvieron que poner a otros. Tal vez algunos tesalonicenses estaban llevando a un extremo ese amor por Pablo y por Silas, y estaban despreciando a sus actuales pastores, añorando a los antiguos. Entonces, cuando vemos lo que pasaba en Tesalónica, el gran comentarista inglés Leon Morris, él decía, el liderazgo efectivo en la iglesia de Jesucristo demanda la unión efectiva de los miembros. Y eso no es lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Por eso Pablo dice, tengan paz entre ustedes. Los que estaban quebrantando la paz seguramente eran una minoría, pero era suficiente para la tensión en la iglesia. Y es increíble, hermanos, conforme pasan los años y tengo más años en el ministerio pastoral, es increíble la cantidad de iglesias que han sido destruidas por la queja, por el chisme, por la rebeldía de unos cuantos, de una minoría a veces. No hay nada más doloroso, más difícil, más penoso que la división de una iglesia o que la destrucción de una iglesia. Que eso nunca ocurra con ustedes, hermanos. Oremos continuamente los unos por los otros. Oren por sus líderes. Yo estoy seguro que sus líderes oran por ustedes también. Que se mantenga la unidad. Déjame decírtelo directamente. No seas rebelde. No seas conflictivo. No seas chismoso. No seas criticón siempre de todo. Más bien, sirve, ayuda, ama, crece. Tengan paz los unos con los otros. Sométete a tus líderes espirituales, a menos que sean infieles, a menos que te guíen
hacia la falsa enseñanza o que te guíen hacia la inmoralidad o que te guíen a pecar. Pero si no es así, síguelos, aprécialos y respétalos por su labor. Para terminar, ¿qué labor? Como Pablo dice, en palabras de Pablo, la labor de anunciar a Cristo y amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y Pablo decía, para lo cual también trabajo y lucho y me esfuerzo según su poder. Según su poder. Entonces, hermanos, qué privilegio ahora será ver la ordenación de nuestro hermano Leo. También lo conozco, le pude enseñar en el seminario, un gran privilegio participar de su ordenación, pero recordemos bien nuestras responsabilidades. Leo, tus responsabilidades como líder, y la congregación, sus responsabilidades hacia sus líderes también. Oremos para terminar. Padre nuestro, te agradecemos por este tiempo, por este precioso momento de abrir la Biblia y leer lo que tú tienes para nosotros. ¿Cuál es tu voz para esta iglesia hoy día? ¿Cuáles son sus responsabilidades hacia sus líderes? ¿Y cuáles son las responsabilidades de los líderes también hacia su congregación? Señor, te pido por esta iglesia, te ruego, Padre, tu bendición sobre ella. Te ruego que obres por medio de la enseñanza, de la predicación, que tu Espíritu Santo esté activo en esta iglesia, haciendo crecer a los hermanos a la semejanza de Cristo cada día más y mejor. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos también, que vivan su vida para tu gloria, en obediencia a ti, en servicio a ti, y también respetando a sus líderes espirituales. Te pido, Padre, por los pastores en esta iglesia, los maestros, los líderes, que son pecadores también, salvos por tu gracia, pero que tú les has dado una gran responsabilidad y un gran privilegio. Úsalos, que enseñen con claridad, que enseñen con pasión tu palabra, que estén dispuestos a dar sus vidas por el crecimiento de los demás, que discipulen, que evangelicen, que se preocupen. Pon de tu amor en sus corazones y úsalos para tu gloria, y que esta iglesia crezca y crezca a la imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.